escenario contrastante, por momentos perturbador. Estamos ante la emergencia en los últimos años de nuevos gobiernos de carácter progresista, de gobiernos considerados de izquierda, de centro-izquierda, que están abocados a la transformación del Estado, a la ampliación de la democracia participativa y a la implementación de políticas públicas que tienen por objetivo, sobre todo, beneficiar a los sectores más vulnerables que en las últimas décadas han sido muy perjudicados por las políticas de ajuste estructural. Son gobiernos críticos del neoliberalismo que desnaturalizan esta relación entre globalización y neoliberalismo propia de los 90 y que suelen adoptar, tarde o temprano, aunque siempre más temprano que tarde, una suerte de retórica nacional popular que enfatiza la constitución de un polo popular en contra de una confrontación con los grandes grupos corporativos o económicos. Sin embargo, este relato nacional popular coexiste con una política que promueve una lógica de posesión basada sobre todo en la apropiación y explotación de los recursos naturales cada vez más escasos y en el límite, en ese sentido, propugnan la consolidación de un modelo que podríamos denominar neocolonial. Hay ahí una gran paradoja en América Latina que es necesario analizar a fondo, esta coexistencia entre progresismo en sus diversas modalidades y un modelo neoextractivista de tipo desarrollista. Voy a hacer una presentación, como les decía, en momento introductivo con la idea de adentrarnos y dar cuenta un poco del espesor de esta problemática. Voy a comenzar por caracterizar qué entendemos por extractivismo, para luego ver efectivamente en qué sentido hablamos de retorno del imaginario del desarrollo y qué relación de la naturaleza implica esto. Voy a ver, por supuesto, cuáles son las características y rasgos principales de lo que se llama el nuevo modelo minero que se extiende hoy en América Latina. Y por último me voy a centrar mucho más en el tema de las resistencias y lo que denomino de modo más genérico el estilo ecoterritorial para señalar tensiones y límites. ¿Qué entendemos por extractivismo? Que pareciera ser efectivamente un término, un concepto que hoy atraviesa cada vez más América Latina para designar estos nuevos procesos. Efectivamente, en términos de relaciones económicas, la globalización en los últimos años ha significado un proceso de división territorial y global del trabajo. Esto se manifiesta en la tendencia de los países del norte a desplazar fuera de sus fronteras las primeras fases de la actividad extractiva, privilegiando sobre todo el ambiente local por encima del medio ambiente global. Esto es el grado mayor deterioro del ambiente global y particularmente los países del sur, cuyos territorios son utilizados como fuente de recursos y sumideros de residuos. A esto se agrega que en los últimos años, en un contexto cada vez más multipolar, se ha concretizado la relación entre centro y periferia, entre el norte y el sur, porque efectivamente en este nuevo proceso de división del trabajo global han ingresado nuevas potencias emergentes que están jugando cada vez más fuerte en el redestino de los territorios en América Latina. Me refiero a China, me refiero a la India y también cuando hablamos de una suerte de subimperialismo al propio Brasil en nuestro propio continente. ¿Qué es el extractivismo en este contexto? Nosotros caracterizamos al extractivismo como ese estilo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, cada vez más escasos, y en la expansión de las fronteras de explotación hacia los territorios que antes eran considerados como improductivos o como inalcanzables debido a la existencia de tecnologías deficientes. En ese sentido, el extractivismo involucra actividades como la mega minería a cielo abierto, pero también involucra otras cuestiones u otras actividades ligadas a la privatización y el acaparamiento de tierras, a la construcción de grandes represas, a la expansión del agronegocio, ¿no?, que se da en toda América Latina basada en los cultivos transgénicos, desde la palma, la hoja de palma, hasta la soya.
y también incluye a los grandes proyectos de infraestructura que se han planificado en el marco del Plan Puebla-Panamá y del IRSA para el caso de América del Sur. Y por supuesto, también los agrocombustibles están incluidos dentro de estas actividades. ¿Por qué decimos que se incluyen estas actividades y no solamente aquellas tradicionales como la minería y los hidrocarburos, que son sin duda los que más asociados están a estas tradiciones extractivistas que América Latina conoce desde hace siglos? Porque efectivamente hay una serie de rasgos comunes que hacen que estos constituyan un modelo. Por ejemplo, en primer lugar, la tendencia a la monoproducción y al monocultivo que estos presentan debido a un segundo rasgo que es el fundamental, que es la gran envergadura de los proyectos. Esto es, cuando hablamos de megaproyectos, estamos hablando de que efectivamente la gran escala lo que caracteriza a estos modelos más allá de las diferentes actividades que se implementen. Entonces, por un lado está la tendencia a la monoproducción, al monocultivo, la gran escala y, por supuesto, el efecto reprimalizador que tiene este tipo de actividades que está ligado a la exportación de productos primarios. Ustedes saben, históricamente América Latina ha sido reconocida como el gran exportador de naturaleza. Hoy en día esta escena, esto es, este modelo de acumulación, vuelve bajo nueva forma. Y la introducción de nuevos actores en la escena mundial produce mayores efectos reprimalizadores en nuestras economías y consolida aquello que también conocemos muy bien en la zona de memoria larga, que son los enclaves de exportación, ¿no? Esas economías que efectivamente no se integran al desarrollo nacional, que no generan encadenamientos endógenos locales y que lo que producen son espacios socioproductivos fragmentados y dependientes del exterior. Entonces, efectivamente, estamos ante una serie de características comunes que dan cuenta de un modelo que produce fuertes reconfiguraciones no solo en la economía, sino en nuestros territorios. Con respecto a la reprimarización, no estamos exagerando. Vean ustedes los informes de la CEPAL. El último informe de la CEPAL publicado en el año 2009 dice que, por ejemplo, la comunidad andina pasó del 81% en 2008 al 82,3% en términos de exportación de productos primarios. El Mercosur en esa misma etapa pasó de 59,8% a 63%. Bolivia hoy exporta, digamos, el 92,8% de su economía está consagrado a la exportación de productos primarios. Y Brasil, incluso Brasil, un país que en ese sentido nadie diría que es un país caracterizado por la reprimarización, sino por una fuerte diversificación económica, está sufriendo en la época de Lula un proceso de reprimarización, como lo muestran las cifras. El pasaje en 2003 del 48,5% de exportaciones primarias al 60,9% en el año 2009. Estos datos son sin duda más que elocuentes y dan cuenta entonces que más allá del discurso industrialista o la retórica industrialista que tienen los diferentes gobiernos en América Latina, a lo que estamos asistiendo es a un proceso de reprimarización de nuestras economías que condenan nuevamente a América Latina a ser exportadora de naturaleza. El extractivismo es un concepto, desde mi perspectiva, altamente productivo desde el punto de vista descriptivo, pero también explicativo. Y además tiene la particularidad de ser un concepto con una fuerte carga movilizadora, que retoma los propios actores movilizados o que cuestionan el carácter extractivo de las actividades hoy vigentes en América Latina. Más aún, uno podría decir, es una ventana para leer la crisis económica mundial y regional. Bocchetto, un economista inglés de origen marxista, dice que la actual crisis tiene 4 dimensiones fundamentales. La primera de ellas es la crisis ambiental global, que efectivamente tiene que ver con la escasez del petróleo, los alimentos, el agua. La segunda tiene que ver con el declive de los Estados Unidos y esta recomposición, este pasaje a un mundo multipolar debido a la emergencia de nuevas potencias. La tercera tiene que ver con la crisis económica global, erigida a la sombra del neoliberalismo y que tiene actores clásicos en la disputa
por el mismo, y la cuarta, sin duda, es la crisis de un régimen de acumulación conducido por el capital financiero y los efectos frontales. Tomen ustedes el extractivismo y proponen leer estas cuatro dimensiones de la crisis. Primero, la crisis ecológica o ambiental. No necesito dar explicaciones al respecto. Bien, el extractivismo produce efectivamente gravosos daños ambientales y coloca, sin duda, en estrecha relación la cuestión del desarrollo con la cuestión del ambiente. Segundo, el declive de Estados Unidos y el retorno a un mundo multipolar. Esto efectivamente tiene que ver con el hecho de que estas nuevas potencias emergentes como China, India o Brasil dan cuenta de un nuevo entramado relacional y más aún dan cuenta de que estos países, estas nuevas potencias emergentes, son también potencias extractivistas. No son solo potencias extractivistas hacia afuera, sino hacia adentro de sus propios territorios. Algo efectivamente interesante para reflexionar. Sobre la crisis económica global, sin duda, lo que vamos a encontrar en América Latina son luchas contra la desposesión, que como bien dice Carmen, es hoy una de las dinámicas centrales en el modelo de acumulación capitalista. Y cuarto, sobre la crisis de acumulación originada por el capital financiero, hay que tener en cuenta que es el capital financiero el que regula los precios de los commodities. Entonces, realmente el extractivismo es una ventana para leer estas cuatro dimensiones de la crisis, a la cual hay que agregar una que en América Latina siempre hemos tratado, desde la tradición crítica del pensamiento latinoamericano. Como dice hace mucho tiempo Arturo Escobar, hay una crisis que tiene que ver con la civilización, una crisis que tiene que ver con el proyecto de modernidad que se ha implementado en América Latina y que es cuestionado, y que coloca sobre todo en el tapete y cuestiona la idea convencional y hegemónica del desarrollo, y que nos obliga a pensar alternativas por fuera de esta idea convencional del desarrollo. Entonces, el activismo es una ventana a través de la cual se ilumina la crisis, ¿no? Que también además podemos leer en clave regional, porque efectivamente a lo que hemos asistido en los últimos 10 o 15 años en América Latina es nada más y nada menos que el pasaje del consenso de Washington al consenso de los comunistas, ¿no? Esto es efectivamente el tránsito que hemos dado, porque efectivamente el cuestionamiento del neoliberalismo y su relación natural con la globalización le ha seguido este nuevo proceso de división del trabajo que implica la subordinación de América Latina a un nuevo orden internacional, a un nuevo consenso que los diferentes gobiernos defienden y sostienen en nombre de las ventajas comparativas. Esto es lo que genera ese acoplamiento perturbador entre gobiernos progresistas y neoextractivismo. Es decir, es algo que no solamente caracteriza a los gobiernos de matriz neoliberal como México, como Colombia o como Perú hasta hace poco tiempo, sino también a aquellos que se proponen o sobre los cuales hemos depositado una expectativa emancipatoria. Uno de los riesgos en el marco de los consensos de los commodities es que ocurre igual que bajo el consenso de Washington, es decir, que en los 90, que se consolida un pensamiento único. Esto es que en nombre de la inevitabilidad o de los límites del capitalismo, en definitiva, apoyemos este tipo de modelo de desarrollo. Cuando todos en realidad sabemos que no estamos ante un destino, que estamos frente a una opción política y civilizatoria que, insisto, compromete a mediano y largo plazo nuestros territorios, nuestras poblaciones, nuestras economías. Se generan nuevas formas de dependencia vía la regionalización y la consolidación de economías de enclave y nuevas formas de dominación bajo la lógica de la desposesión. Hay un último rasgo que caracteriza al neoextractivismo hoy imperante en América Latina, y es que este viene de la mano, asociado inexplicablemente a la conflictividad social. Hay efectivamente una expansión de conflictos ligados a la implementación de este modelo que no puede ser de ninguna manera delegado por más estrategias de invisibilización que quieran llevar a cabo cualquiera de los gobiernos. Sobre esto vamos a volver un poco más tarde.
En segundo lugar, quisiera hacer mención al hecho de que efectivamente, además de extractivismo, ¿no? Lo que hoy podemos observar es que ha vuelto un imaginario del desarrollo de la naturaleza que tiene una larga data en América Latina. Hemos sostenido durante mucho tiempo que el concepto de desarrollo es un concepto fundador de las ciencias sociales latinoamericanas. Ustedes recordarán que la CEPAL, el estructuralismo de la CEPAL, reflexionó sobre los alcances y las posibilidades mismas de desarrollo desde una óptica latinoamericanista. El concepto de desarrollo ha sido un concepto límite en la medida que permitió organizar sobre diferentes ejes al pensamiento latinoamericano, y ha sido un concepto también horizonte, en el sentido de que permitió pensar, o permitió, en todo caso, en este sentido, articular una promesa emancipatoria. Sin embargo, hay una larga historia y largos avatares de esta idea de desarrollo que es, a partir de los años 40 y 50, se expande por América Latina y que encuentra sostén, insisto, en el pensamiento crítico latinoamericano, tanto en la economía como en la sociología política, como también encuentra, de alguna manera, realización en el marco de los modelos nacional desarrollistas y nacional populares que conocen América Latina entre los 40 y los años 70. Sin embargo, no es menor observar que la perspectiva de modernización e inclusive de industrialización que tenía la CEPAL en esa época estaba lejos del extractivismo. Porque en realidad lo que proponía era un modelo de industrialización específico para América Latina que permitiera combatir las fallas de la economía y las fallas también visibles en la burguesía o en los actores privados. Por eso es que el actor, por excelencia, era el actor, efectivamente, el Estado. El desarrollismo consagró al Estado como mega actor y en ese sentido permitió pensar salidas en un esquema en el cual la división entre desarrollo y subdesarrollo marcó profundamente las conciencias políticas e intelectuales latinoamericanas. Sin embargo, el declive y el fracaso de los estados nacional desarrollistas y nacional populares hicieron y tuvieron una gran repercusión en América Latina, y el declive no vino solamente, o el funcionamiento no vino solamente asociado de la mano de los gobiernos neoliberales, que en ese sentido cuestionaron el rol del Estado como un mega actor, propugnando que éste fuera apartado para que no se convirtiera en un obstáculo en el desarrollo de la fuerza del mercado. No, en realidad la idea del desarrollo fue cuestionada desde diferentes paradigmas que veían precisamente límites muy peligrosos al destino mismo de la humanidad. Desde el naciente paradigma ambientalista, por ejemplo, ya desde el año 1972, con el informe de Meadows de los límites del crecimiento, se colocaba en cuestión ese modelo, digamos, hegemónico de desarrollo, basado en la idea de que los recursos naturales son inagotables y que la industrialización no tiene controles o no tiene por qué tener controles obreros. También desde el punto de vista latinoamericano hubo desarrollos, como desde la óptica de Arturo Escobar o Gustavo Echeva, que cuestionaron al desarrollo como discurso de poder que en ese sentido se había desplegado a través de una serie de instituciones y había hecho incorporar en los latinoamericanos la idea de que éramos subdesarrollados y que por ende debíamos buscar las vías institucionales y económicas necesarias para superar ese estadio de subdesarrollo, perdón. En los años 90 ya son otras ideas sobre el desarrollo las que se instalan en la agenda global, como la de desarrollo humano, la de desarrollo sustentable, que en realidad no implican un cambio de paradigma. Sobre todo la noción de desarrollo sustentable, que nació de la mano de movimientos ecologistas que tuvo en el inicio un fuerte contenido disruptivo, fue una idea que rápidamente fue cooptada, limitada, y que en ese sentido se aceptó sobre la noción de sustentabilidad hipervéliz y pasó a ser un elemento de definición de los discursos, no solamente de los organismos internacionales, sino de los diferentes gobiernos y de las grandes corporaciones multinacionales. Es así que efectivamente fue cooptada la noción misma de desarrollo sustentable en el origen
tenía un elemento muy rico porque implicaba pensar no solo el presente de nuestras sociedades, sino también el compromiso intergeneracional, la necesidad de pensar en el futuro de las generaciones próximas. En realidad, lo que sucede es que en América Latina la obsesión del desarrollo recorre el pensamiento y la política latinoamericana, y más allá de las críticas que se han hecho en esta idea, que por ejemplo pareció desaparecer en los años 90, en los años del neoliberalismo, esta siempre vuelve. Un colega uruguayo, Eduardo Urinas, dice que la idea de desarrollo es como una idea zombie, ¿no? Es un muerto vivo que siempre regresa. Sin embargo, yo digo que, o agrego a eso, que es una idea que tiene una gran capacidad de resiliencia, que ofrece una gran capacidad de resistencia al pasar o al superar momentos de gran expresión. Y vuelve reelaborada, vuelve fortalecida. Y en ese sentido, esta idea de desarrollo hoy está volviendo de la mano de otras nociones de resonancia global, pero también avalada por los imaginarios desarrollistas que en América Latina han sido también consolidados con un estilo de pensamiento productivista que ve en el crecimiento no solo el medio, sino el fin en sí mismo, ¿no? Y que encontramos tanto en las matrices de izquierda como en la matriz nacional popular. Ahí tenemos un problema, una suerte de punto ciego en América Latina, y es que esta obsesión por el desarrollo recorre parte del pensamiento emancipatorio. Esto es, en esta visión productivista de izquierda que cree mucho más en la expansión de las fuerzas productivas que en la lucha de clases, así como en el imaginario nacional popular que se erigió no en vano en la época del desarrollismo y que cree fervientemente que el único problema que hay ante los proyectos extractivos es la lógica del despojo económico y no la degradación socioambiental que compromete la vida de las poblaciones y de los propios territorios. Entonces tenemos un gran problema aquí porque efectivamente en la escena global vuelve la idea de desarrollo y esta se acopla con esos imaginarios que no solo la derecha neoliberal tiene o puede articular o está en capacidad de articular, sino que las propias izquierdas marxistas y nacional populares pueden en ese sentido articular. Sin embargo, hay que aclarar que la idea de desarrollo ha dejado de ser un concepto horizonte, es decir, no es más proceso emancipatorio, pero sigue siendo una suerte de concepto límite, en la medida que ordena los ejes de pensamiento a partir de los cuales podemos pensar la sociedad. Y eso es algo que efectivamente debemos cuestionar, sobre todo en un momento en el cual, en el marco de la nueva división territorial del trabajo, se reactiva esta visión más macroeconómica del desarrollo basada en una idea de sustentabilidad de baja intensidad. Eso es neodesarrollismo extractivista, efectivamente. Estos imaginarios que convergen con relatos, conceptos de resonancia global, algunos de origen neoliberal y otros de origen o que en todo caso alientan un ideario más emancipatorio. Esto es lo gran perturbador que se une además a otra cuestión más. Lástima que se ha ido el vicerrector de investigación del Instituto Aníbal, porque sin duda el otro elemento fundamental que tiene que ver con el retorno de la idea de desarrollo, esta obsesión con la idea de desarrollo, está relacionado con la visión que en América Latina tenemos de la naturaleza. La naturaleza como un lugar, o mejor dicho, América Latina como el locus por excelencia de los grandes recursos naturales, como decía bien el pensador boliviano René Zabaleta. Y uno de los que construyó esa idea de esa naturaleza infinita, esa naturaleza barroca, extraordinaria y exuberante, fue Humboldt, el gran naturalista, el gran viajero y el gran literato, que en sus textos así maravillosos no solo cautivó a los lectores en Europa, sino que cautivó a nuestras nacientes élites políticas e intelectuales, todos independentistas, que se leyeron en el espejo de esta visión, ¿no? De esta naturaleza desmesurada, en la cual la fuerza primordial convergía con esto de la idea de que lo que sobra es la abundancia en América Latina, ¿no? La idea de la maldición de la abundancia, como dice el ecuatoriano Alberto Acosta,
somos pobres porque somos ricos en recursos naturales, ¿no? Esa gran paradoja que alimenta efectivamente esta idea de que la naturaleza es inagotable y que en realidad nos enfrenta en la memoria larga a una tradición de pobreza y desigualdad experimentada a la hora de la aplicación de modelos extractivistas. Hay una conexión directa, dice Alberto Acosta, entre el paradigma extractivista y el empobrecimiento de la población, que tiene que ver con la distorsión del aparato productivo. Esto que decíamos de la regionalización de las economías y por supuesto con la depredación de los bienes naturales. Quiero cerrar esta parte para decirles que efectivamente lo que se ha generado en América Latina en función de la convergencia de estos imaginarios es una suerte de ilusión desarrollista, ¿no? Los gobiernos, no solo neoliberales, sino otros gobiernos progresistas sobre los cuales alientan grandes esperanzas, en este sentido muestran la persistencia de estos imaginarios sociales. También vuelvo a citar a Zabaleta. Zabaleta decía que esta idea de la abundancia genera como el mito del excedente, ¿no? El excedente como magia, que se produce de manera asombrosa e inmediata y a partir de la cual uno podría decir los gobiernos, los sucesivos gobiernos consideran que efectivamente es posible alcanzar o agotar rápidamente las distancias entre el norte y el sur. Es necesario aprovechar las ventajas comparativas para poder acortar esa distancia. En eso consiste la ilusión desarrollista que no en vano se da después de una gran crisis que era de los 90 y además en el marco de una crisis internacional, de la cual hasta ahora América Latina parece estar exenta precisamente porque el consenso de los commodities la favorece enormemente. El escenario más paradójico de esta situación es Bolivia. En Bolivia es sin duda, más allá de las críticas que podamos hacerle, el país más interesante en términos políticos, el que mayor radicalidad que ha puesto a sus procesos de cambio, ¿no? No en vano, Evo Morales es, en ese sentido, alguien que nació de las entrañas de los movimientos sociales. Y sin embargo, hoy en día, en Bolivia encontramos que es uno de los países en donde se da una expansión mayor de las industrias extractivas. El litio, la mega minería de la Asociación Transnacionales, las mega represas, las carreteras, el IRPA, el hierro. Hay una suerte de inflación discursiva, inclusive en clave industrialista, cuando en realidad lo que hay es discusión, no hay valor agregado, ¿no? Que alienta esta idea del gran estado industrial. No soy yo la metáfora, es Álvaro García Linera, el presidente que habla de gran estado industrial, en nombre de estos proyectos faraónicos que avanzan sin el consenso de la población. Es paradójico que en un país en donde efectivamente la realidad es del poco, el recuerdo de Potosí, digamos, aliente este tipo de proyectos y que se considere que efectivamente bajo el control estatal del excedente se puede evitar una nueva dinámica del despojo. Sin duda ahí hay también un punto ciego que hay que ver, que hay que analizar, que hace que efectivamente en un país tan interesante en términos políticos como Bolivia no se pueda abrir el debate sobre estas cuestiones, o sea, tan difícil hacerlo, y recién hoy con el TICNI, con los conflictos que se dan en el territorio indígena, Parque Nacional y Borro Secure, se salió todo, donde se planifica crear una carretera que atraviesa un territorio indígena y las poblaciones se oponen. Hoy se ha abierto de manera muy candente el debate acerca efectivamente sobre el extractivismo en Bolivia. Es un debate incipiente, sin duda, y es en ese país donde presenta rasgos más paradoxales, no en otros países como la Argentina, donde, por ejemplo, el progresismo y desposesión coexisten en un mismo discurso cuando uno analiza claramente el tema de la minería transnacional. Y ni siquiera en un país como Ecuador, donde Rafael Correa no es un emergente de los movimientos sociales. Si bien es un país donde se ha abierto el debate, hay una gran brecha entre el discurso neodesarrollista de Rafael Correa y la impronta extractivista que tiene ese gobierno y la gran oposición que genera en los movimientos sociales.
En ese sentido, uno de las grandes áreas o las grandes actividades incluidas en el extractivismo que encuentra un mayor funcionamiento es la mega minería salvadoreña, ¿no? La mega minería a cielo abierto es una de las actividades más cuestionadas en América Latina y lo es, porque de alguna manera la minería a cielo abierto es una suerte de figura extrema del extractivismo, que a ese nivel, digamos, convergen diferentes elementos, devastación institucional, porque hay una normativa institucional, jurídica, sancionada en muchos casos en los años 90, que facilita en ese sentido el avance de las transnacionales en nuestros diferentes países. Hay efectivamente un despojo, ¿no? O una expoliación económica, porque las regalías son bajísimas y hay grandes dificultades para colocar impuestos a la alta rentabilidad que tiene el sector. Y por último, porque este tipo de mega minería también es un símbolo de depredación socioambiental. Es decir, es una actividad que no genera derrames, que no genera desarrollos endógenos, ¿no? Y que efectivamente implica una transferencia de riquezas y una expoliación, casi podríamos decir, en grado extremo. Como ustedes saben, la mega minería, ustedes lo saben como costarricenses, es un tipo de actividad que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, permite extraer el mineral que está diseminado, que ya no se encuentra más bajo la forma de beta, porque se ha agotado, son recursos naturales escasos o limitados, y entonces con la utilización de nuevas tecnologías, la utilización de sustancias contaminantes, que se puede extraer lo que queda diseminado en las rocas a través de grandes explosiones, ¿no? Y con utilización de cantidades mesuradas de agua y energía. En ese sentido, la mega minería es cuestionada precisamente porque utiliza grandes cantidades de agua y energía y porque compite con otro tipo de actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. Porque en ese sentido, ahí donde ingresa la mega minería, lo que se opera es la destrucción de una actividad económica local y la reorientación de esa misma actividad que queda subalternizada por las empresas transnacionales que en ese sentido desarrollan una acción social empresarial que tiene por destino también controlar no solo la producción, sino también la reproducción y la vida de las poblaciones. Así que los argumentos que hay a favor de la mega minería en realidad son argumentos que tienen muy corto alcance. Cuando se asocia la minería con trabajo, solemos responder que efectivamente, en realidad, la mega minería no provee numerosos puestos de trabajo, ni directos ni indirectos. La minería es una actividad capital intensiva, no trabajo intensiva, y solo genera fuentes de trabajo en las etapas iniciales, las cuales, cuando se está implementando el proyecto, lo cual crea una ilusión de trabajo permanente. Con lo cual, los defensores de este tipo de actividad lo que hacen es agitar el fantasma del desempleo para poder efectivamente legitimar una actividad que es fuertemente cuestionada desde México hasta la Argentina. Le doy algunos datos para que ustedes tengan una idea. En Perú, la minería, en Perú, que es el país megaminero por excelencia, ¿no? Y donde hay grandes conflictos ambientales, en Perú la minería ocupa el 1,5% de la población económicamente activa, contra el 32,7% de la agricultura y el 26,7% de los servicios. Para el caso de Chile también, lo que se muestra es que ha habido una expansión del sector minero y que esto ha tenido como correlato la disminución del empleo directo en minería, que no alcanza, sino que quiero la cifra exactamente, el 1,34%, no, perdón, el 0,67%. El 1,34% era el empleo minero en Chile, en la población económicamente activa, de 1990. Hoy es el 0,67%, que es el país minero por excelencia en América Latina. En Argentina, en el marco de la campaña por la sanción de la ley de glaciares, nos tocó junto con un conjunto de colegas responder punto por punto los falsos argumentos y las falsas estadísticas que daban las corporaciones mineras,
los gobernadores y los funcionarios de gobierno, que efectivamente buscaban difundir un mensaje, confundir a la población, y que enviaban a los trabajadores mineros a las distintas radios, emisiones de televisión para decir para quitar el fantasma del desempleo, ¿no? En Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Y sin embargo, prometen fuentes de empleo que llegarán a los 500.000 empleos entre puestos directos e indirectos. Realmente yo no sé de dónde han sacado esas cifras, porque ni en Chile ni en Canadá, que es un país extractivista y sobre todo minero, las cifras del empleo directo e indirecto sumando una y otra llegaron. Las cifras son ínfimas, porque insisto, la minería no crea puestos de trabajo directo, es capital intensivo. Por cada millón de dólares se crea entre 0,5 y 2 empleos de trabajo directo. Esas son las correlaciones. Sobre las regalías en sí, efectivamente, no, las regalías son muy escasas. Es entre el 3 y el 5% lo que pagan las empresas de regalías. El 3% en países como Perú y Argentina. El 5% lo máximo que cuando ya nos parece haber sacado. Y ha habido toda una discusión en el año 2010 sobre la posibilidad de aplicar un impuesto a las rentas extraordinarias que se dio en Perú y se dio en Chile. En el Perú no fue posible hacer pasar esa ley. Y en Chile solo logró aplicarse un 5% de las ganancias extraordinarias a aquellas empresas que producen más de 50 millones de toneladas. Entonces, realmente, más allá del impuesto a las rentas extraordinarias que podamos aplicar, es un tema muy importante y muy pendiente en la agenda latinoamericana, y necesario, absolutamente necesario. Más allá de eso, hay que decir que ningún país del sur se ha desarrollado apelando a la explotación de los recursos minerales. Este puede producir un rápido crecimiento, como en el Perú, que es un crecimiento volátil, y con espacio de derrame y sin auténtico desarrollo para la población, porque en realidad son los países centrales los que controlan la cadena global, los que sí tienen posibilidad de desarrollarse. Efectivamente, los que controlan la cadena de valor global son en donde están radicadas las empresas, los que pueden o los que tienen posibilidades de desarrollar. Decía también que este modelo viene de la mano de una gran conflictividad. La conflictividad tiene como los pasivos ambientales larga vida, que excede la vida de una generación, una sobrevida que excede inclusive el periodo de explotación de los yacimientos, como en Cerro del Pasco o en Oroya, en Perú. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre la comunidad, los gobiernos y las grandes transnacionales. México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile conocen conflictos. El OCMAN, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros, sostiene que en este momento hay 120 conflictos activos por la minería que involucran a más de 150 comunidades. En Perú, para darles una cifra y seguir abordándolo, el 50% de los conflictos sociales son de origen socioambiental y el 70% de estos tienen que ver con la minería. Y ese es el modelo minero que hoy, sobre todo este tipo de minería, está colocando en la agenda. Ahora bien, hablamos de la resistencia. ¿Qué podemos decir de las resistencias que hoy atraviesan América Latina? Por encima de la dinámica nacional, creo yo que se ha configurado un lenguaje común sobre la territorialidad que da cuenta de un cruce muy innovador entre lo que es la matriz comunitaria indígena y el lenguaje ambientalista. Eso es lo que yo denomino el giro ecoterritorial de las luchas en América Latina. Enrique Leff, el mexicano, dice que en América Latina ha habido como un proceso de ambientalización de las luchas. Pero eso se refiere solamente a las comunidades indígenas y campesinas, cuando en realidad los conflictos socioambientales involucran también a diferentes tipos de población, más allá de sus orígenes étnicos, rurales o urbanos. Y ha generado, está en el origen de movimientos socioambientales
¿no?, que tienen un fuerte formato territorial y que en este sentido se alimentan también de una gran militancia territorial. ONGs ambientalistas, colectivos culturales, también expertos e intelectuales colaboran y están activos en este nuevo horizonte de luchas que se ha abierto en América Latina. Y esta gran complementación o articulación que se está dando entre diferentes actores, redes y organizaciones, ha originado lo que podemos decir es un saber experto independiente del discurso dominante de las empresas y de los gobiernos. Un saber experto independiente que no solamente se alimenta de la rigurosidad de los saberes universitarios o profesionales, sino que también retoma saberes ancestrales, ¿no?, o se vincula de manera respetuosa con los saberes ancestrales. Esto ha hecho que en América Latina sea posible un diagnóstico común de lo que está ocurriendo, desde México hasta la Argentina, y que, además de eso, haya también una diversificación en las estrategias de lucha que implique no solo la utilización de acción directa, sino de la acción de las herramientas legales que abren un horizonte, sin duda también, no el único, pero muy interesante, en las luchas. Resultaría imposible hacer un listado exhaustivo de las organizaciones que hay hoy en día en América Latina, nuevas, más allá de las tradicionales organizaciones indígenas que se han visto revitalizadas en los últimos años. Pero desde México, con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que tiene el apoyo también de la Unión de Científicos Críticos, que fue creada en UNAM, la Universidad Autónoma de México. Acá tenemos presentes estudiantes de la UNAM, precisamente, hasta la Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina, que congrega hoy más de 70 asambleas contra la minería, la CONACAM, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. En fin, son múltiples las organizaciones, las instancias de segundo grado y las redes que hoy procuran también brindar información objetiva y que aportan a la construcción de este saber experto independiente. Ahora bien, ¿a qué llamamos, insisto, giro ecoterritorial? El giro ecoterritorial de las luchas, creo yo, tiene mucho que ver con este lenguaje de valoración del territorio que hoy recorre a toda América Latina y que ha llevado a la construcción de un marco colectivo común a partir del cual comprender e inteligir las luchas, y que hace la capacidad que los propios actores tienen no solo de representarse, sino de representar el conflicto, de crear estructuras de inteligibilidad y con ello ser capaces de colocar los temas en la agenda pública. No solo de colocar temas en la agenda pública, sino también generar una suerte de subjetividad colectiva común. Temas como los bienes comunes, la justicia ambiental, el buen vivir, la soberanía alimentaria o los derechos de la naturaleza son los temas que van engarzando un nuevo lenguaje político emancipatorio que las propias organizaciones incorporan, tematizan, a veces sin problematizar demasiado, pero que efectivamente utilizan como estructura de inteligibilidad y principio de cohesión ante el adversario. En ese sentido, sin duda, una de las nociones más interesantes que recorre América Latina es la del buen vivir o el vivir bien, porque es una noción que, pese a que, podríamos decir, es una suerte de significante vacío, como diría Laclau, esto no tiene conclusiones determinadas, sino que estos se van definiendo en la misma disputa. Pese a eso, es una noción que tiene origen en América Latina, que fue la Comisión de los Pueblos Indígenas. Y es una de las pocas nociones que tiene un origen propia y específicamente latinoamericana. Aún si corre el riesgo de ser manipulada o vaciada de su potencialidad crítica, como ha sucedido con otras nociones anteriormente en América Latina. Evelina Dañino, que va a ser visitante aquí también, en el marco de la cátedra Humboldt, habla de la convergencia perversa, un concepto que ella acuñó precisamente para explicar cómo de los organismos multilaterales y los gobiernos neoliberales en los años 90 lograron neutralizar y cooptar nociones
positivas que tenían una gran capacidad disruptiva o emancipatoria, como la noción de democratización, ¿no? O la de participación democrática. Entonces, efectivamente, existe el riesgo de que estas nociones que hoy en día se están debatiendo en el campo militante, en el campo de la intelectualidad crítica, puedan ser vaciadas de su contenido. ¿Cómo debemos leer entonces este lenguaje? Sin duda, el giro ecoterritorial en América Latina constituye los marcos, les decía yo, de la acción colectiva, que funciona como una estructura de significación, nos dota de esquemas de interpretación alternativos, ¿no? Y nos otorga una fuerte capacidad movilizadora, instala nuevos temas, lenguajes y consignas, pero no son alternativas como tal. Son quizás el punto de partida para pensar las alternativas, pero no constituyen la alternativa como tal, en un contexto en el cual, sin duda, es necesario pensar otras alternativas. Hay, sin duda también, a la hora de analizar estos procesos de ambientalización de las luchas, tensiones y obstáculos que es necesario, de los cuales es necesario dar cuenta. Yo voy a nombrar solo tres para ir cerrando esta presentación. La primera es que, más allá de los cuestionamientos que existen de muchos movimientos socioambientales y organizaciones campesinas indígenas al modelo hoy llamado extractivista, hay en muchos de ellos todavía una impronta muy fuerte de los imaginarios extractivistas, ¿no? En países como Perú, en países como Bolivia, hay fuertes tensiones, no solo en el gobierno, sino al interior de las propias organizaciones, que en ese sentido tienden a pensar que en el marco de, o en contextos en los cuales hay escasas posibilidades de cuestionar el modelo, es necesario llegar a un tipo de negociación que implique, por ejemplo, resarcimiento material o la posibilidad de usufructuar los propios recursos naturales en su beneficio. Sin duda, esta es una cuestión central a revisar, porque no es posible tener una visión ingenua organizada de los actores sociales que hoy en día están resistiendo este modelo. En Perú y en Bolivia, insisto, hay grandes tensiones. En el caso del Perú, los diferentes actores consideran que efectivamente en un mismo actor coexisten cuestionamientos radicales a estos modelos como modelo de desarrollo, pero al mismo tiempo existe todo el tiempo esa expectativa, ese mito pluralismo, como diría, de nuevo citando a Zabaleta, que recibe de todo corazoncito latinoamericano, ¿no? Que alimenta la posibilidad de obtener mayores apoyos. Pero además de eso también hay un segundo elemento fundamental que agrega otros obstáculos que tiene que ver con la tensión de territorialidad. ¿Por qué? Porque no podemos pensar la territorialidad, y aun cuando la pensamos en relación a los movimientos sociales, como algo lineal, como una construcción unívoca. Por supuesto que la territorialidad de las empresas es lineal, en el sentido que la empresa tiene o desarrolla una territorialidad fronteriza, que divide entre lo que es una economía viable o una economía inviable, o territorios viables, territorios inviables, o productivos e improductivos. Pero también el Estado tiene una lógica territorial diversa según los gobiernos o los estilos, por supuesto, gobernantes. Y ahí sí hay grandes diferencias entre los países o los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales. Jamás podríamos confundir a lo que está pasando, o podríamos asimilar lo que está pasando en el Perú con lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia hay una política estatal que está orientada al control del excedente. Hay un tipo de territorialidad estatal que conlleva a una racionalidad similar a la de las empresas, por momentos, que es una racionalidad estatal que está ligada al control del excedente y, sobre todo, en el caso de Bolivia y de Ecuador, pero también de Brasil, ligadas a políticas públicas de carácter compensatorio. Pero también en las organizaciones indígenas encontramos lecturas de la territorialidad diversa. Si volvemos al ejemplo de Bolivia,
la Constitución boliviana, la nueva Constitución del Estado Plurinacional, enuncia varios derechos que no son siempre armonizables. Está el derecho, por supuesto, de consulta a los pueblos, ¿no? La Convención 169 de la OIT exige la consulta previa, libre e informada por los indígenas, pero está también la posibilidad de usufructuar y gestionar los recursos naturales de los propios territorios, que se les da a las comunidades indígenas. Y por último está el derecho al ambiente sano. Eso no es armonizable en las situaciones conflictivas que se dan en América Latina. Por eso efectivamente vamos a encontrar concepciones de la territorialidad diversas que complejizan enormemente el panorama en países como Bolivia. Recuerden ustedes que la territorialidad está ligada a la idea de autonomía indígena, y que la noción de autonomía que uno recorre a los pueblos o a aquellos países en los cuales hay una población muy importante de componentes indígenas, es una noción que no solo rendía una cuestión de orden cultural, de reconocimiento de los derechos culturales. Héctor Díaz Polanco, el antropólogo mexicano, dice efectivamente que la autonomía, la noción de autonomía es una noción política, cargada políticamente, quiere decir que conlleva la idea de autodeterminación. Quien dice autodeterminación dice control del territorio. Efectivamente ahí hay una cuestión que nos coloca ante la existencia, digamos, de una tensión de territorialidades, como diría Porto González, o de territorialidades múltiples que realmente dificultan o que complejizan el problema. Y hay una última cuestión que tiene que ver con el ensanchamiento de las distancias de lo rural y lo urbano, que vino de la mano de los proyectos extractivistas. ¿Por qué esto? Porque efectivamente los proyectos extractivistas, las grandes proyectos extractivistas que se implementan en América Latina, se implementan en pequeñas y medianas localidades o en zonas aisladas o segmentadas. Con lo cual, esa distancia tradicional que en América Latina ha existido entre lo rural y lo urbano se potencia, se magnifica. En este sentido, hay una gran desconexión y una necesidad de pensar en este problema, una gran desconexión entre las luchas urbanas, sindicales y territoriales y las luchas socioambientales que están localizadas en pequeñas y medianas localidades o en zonas o territorios semi-aislados. Son muy escasos los movimientos que han articulado exitosamente estos dos polos y que efectivamente benefician la expansión de los proyectos megamineros y también va en desmedro de la capacidad de información de la población de las grandes ciudades que son ajenas a esta problemática y que están lejos de pensar, por ejemplo, que el cuidado de la protección del agua tiene que ver con la preservación de las cuencas hídricas que están, por ejemplo, en las cordilleras o en las zonas de alta montaña, o de los ríos que provienen de esos lugares y que no tiene nada que ver con el agua potable que se bebe todos los días. Hay un problema enorme ahí, es una desconexión que además nos lleva a no tener un diálogo con aquellos que hoy en día llevan a cabo las luchas territoriales en las grandes ciudades y las luchas sindicales también en las grandes ciudades. Y eso no se puede efectivamente ignorar ni siquiera desdibujar la gran importancia que tiene de llegar a comprender en el marco de una totalidad esta problemática. Voy a cerrar con una discusión. Voy a cerrar con una discusión o un debate que se está llevando, creo, en algunos lugares hoy en América Latina, porque cuando uno dice que efectivamente hay un giro ecoterritorial en América Latina, es altamente esperanzador, porque hay nuevos temas, nuevas susceptibilidades, militantes que a ese nivel procesan la relación con el entorno, con la naturaleza, de manera diferente. Lo que es necesario que efectivamente esto puede ser el germen de una alternativa, pero no son alternativas en sí mismas. Tampoco lo son de manera plena aquellos ensayos de economía local
que se están dando en diferentes espacios en América Latina. ¿Por qué digo eso? Porque si bien, insisto, son condiciones necesarias, esto no son condiciones suficientes. Porque los proyectos que son a gran escala, en los proyectos extractivistas que se implementan en América Latina, requieren una respuesta a gran escala, requieren una respuesta a nivel de políticas públicas, requieren ser pensados en ese nivel específicamente y a escala regional para dar una respuesta efectivamente contundente. Un colega del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, Eduardo Budina, está llevando hace un par de años a cabo talleres, precisamente, que apuntan a pensar escenarios de transición, de salida del extractivismo, ensayando diferentes escenarios en los países en los cuales visita, como Perú, como Ecuador, finalmente también Argentina, Brasil, hipótesis posibles de salida del extractivismo en términos de políticas públicas. Salida del extractivismo implica una transición, esto es, el pasaje paulatino, pero contundente, de un extractivismo depredatorio a un extractivismo moderado, sensato, hasta culminar en lo que podríamos decir sería la afirmación de actividades extractivas mínimas, indispensables, en el marco de un nuevo modelo, podríamos decir, de desarrollo, que implica sin duda una mirada, otra, sobre la racionalidad. Entonces, hay espacios hoy día en América Latina en donde comienzan a pensarse alternativas, que deben ser pensadas en articulación con los movimientos y organizaciones sociales, que deben ser pensadas en estos diferentes niveles, microsocial, macrosocial y macroeconómico, pero que implica un debate real sobre las alternativas hoy en boga. Porque efectivamente aquí creo que hay que tener en claro de que no estamos solamente ante un debate ambiental, una de las dimensiones más, como suelen decir algunos, creyendo que están ante la configuración del nuevo Partido Verde en América Latina. No se trata solo de un debate ambiental, es un debate político, cultural, económico, es un debate que requiere además la incorporación de diferentes saberes y miradas, sobre todo requiere la intervención de diferentes disciplinas. Mal haríamos de dejar en manos, por ejemplo, el tema de la ingeniería de los geólogos y de los biólogos, cuando en realidad lo que estamos discutiendo poco tiene que ver solamente con la contaminación del agua, sino que tiene que ver con estilos, modos de vida desmantelados, que tiene que ver con la generación de futuras y una cuestión fundamental, que siempre algunos minimizan, que tiene que ver con la democracia, con los modelos de democracia que hoy estamos pensando. En realidad, el extractivismo pone en funcionamiento el modelo de democracia que se quiere implementar o que en perspectiva emancipatoria queremos pensar para nuestra América Latina. Porque en definitiva lo que se cuestiona es la democratización de las decisiones. Ante el avance sin consulta de estos proyectos, digamos, y en ese sentido, el hecho de que estos proyectos, estos gobiernos consideran que las poblaciones mismas son un obstáculo, lo que está en juego, lo que está en jaque, no es una cuestión de orden ambiental, no es una cuestión meramente de orden económico, es una cuestión de orden político. Por ende, pensar el extractivismo, pensar en ese sentido, los imaginarios de desarrollo como están operando en América Latina, implica colocar en el centro de la agenda la cuestión de la democracia. Y conviene en ese sentido pensarla a través de grandes desafíos de cambio, a través de nuevos horizontes emancipatorios. Ese es sin duda uno de los grandes y más enormes desafíos que hoy recorre América Latina. Ojalá que estemos a la altura de poder responder en tiempo y en circunstancias. Muchas gracias. Vamos a traer una conferencia a la doctora Pampa. Juan.
Vamos a hacer unas consultas, solo 5 minutos de preguntas y lo que podemos hacer es las preguntas y después tal vez la doctora puede ir respondiendo todo junto. Por favor, levanta la mano. Como un grupo de preguntas. Hay No importa. Si me hace el favor de y con voz. Mi nombre es Gabriel Rivas, yo soy biólogo y activista ecologista. Bueno, primero agradecerles su magnífica conferencia. Como ciudadano siento una cierta aprensión por la cantidad, no por la calidad de compañeros y compañeras presentes, que sé que es enorme, excelente, pero una exposición de su calidad yo creo que debería ser vista y oída por muchísimos compañeros y compañeros. De todas maneras va a ser transmitida. Y a la vez siento también la necesidad de hacerles saber que sabemos que una de sus más grandes distinciones es su militancia a la par de los movimientos sociales en Argentina y Latinoamérica. Como muchos compañeros y compañeros aquí presentes también de la academia son militantes, igual como ustedes, que han ayudado mucho al movimiento social. Tal vez no hay más personas aquí porque la mayoría del pueblo costarricense tal vez piense, muchos compañeros y compañeros, que ya no es un problema la minería internacional. Porque como saben, en Costa Rica está prohibido el uso del cianuro, como una lucha popular de más o menos 20 años, finalmente se logra prohibir por ley el uso del cianuro, que es prohibir por ley la minería a cielo abierto, la minería indirectamente la minería de uranio, también la minería de cobre. Mi pregunta es directa, porque ¿cómo lograr impulsar este concepto de crecimiento y lucha de clases, que es lo que hemos tratado de venir a hacer desde el movimiento ecosocialista y ecologista social, en la misma izquierda? Cuando, por ejemplo, estamos viendo, y eso es una cuestión de las últimas semanas, que gobiernos también progresistas, en este caso concreto Venezuela y Bolivia, nacionalizan y promueven ahora la minería de oro, porque el concepto es que hay que acumular oro ante la crisis del capital financiero monopolista capitalista. O sea, estamos respondiendo, o están respondiendo esos países con la medida más especuladora, más especulativa que existe en este momento, que es la acumulación del oro de los bancos centrales ante la crisis del capital. O sea, ¿cuáles son esos límites de la ilusión desarrollista? Es que vamos a terminar en Latinoamérica siendo los últimos, y vamos a tener un modelo basado en los hidrocarburos, ya que tenemos las reservas mundiales más elevadas de petróleo, aunque sea petróleo pesado, el caso de Venezuela y gas. Yo quisiera hacer una pregunta sobre su concepción de la autonomía y la extracción. Sí, esos dos modelos, la diferencia entre la posición boliviana y la peruana. Por ejemplo, en Costa Rica, en este momento estamos denunciando la extracción de uranio, donde los indígenas han tenido que, o han sido pagados por su silencio. Entonces ellos conocen de la extracción, pero se benefician de no explicar qué es lo que está pasando. Obviamente es una manera de las más viles de compartir la riqueza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la pregunta es ¿qué sucedería si los indígenas efectivamente rompen sus viejas tradiciones de no hacer extracción con excedentes y sacar solamente lo que quieran, que lo necesiten? ¿Qué sucedería, por ejemplo, esa diferencia entre Bolivia y Estela, muchas felicidades, realmente fue enriquecedora tu charla. Y yo quería comentarles, yo vengo de México, y en el caso de México, algo breve, tenemos algo así como 730 y tantas minas, ¿sí? Extractivas. El 60% de estas minas son utilizadas por capital canadiense, porque son las que se llevan la extracción de metales preciosos y metales pesados que se utilizan en alguna industria, oro, plata, cobre, aluminio, etcétera. El resto son minas de minerales como mármol o algunas otras piedras. Sin embargo,
Hay una gran diferencia, o bueno, más bien este avance que tienen las minas ha redoblado esfuerzos pese a que ha habido un decrecimiento en las condiciones en las cuales se elaboran en esas minas, las condiciones sociales que prestan estas empresas a las comunidades. Se han estado dando carta abierta a la apertura de nuevas minas en la cordillera, en la Sierra Madre Oriental, en el caso de Veracruz, y ni la organización social ni los activismos locales pudieron detener este avance a la instalación de estas nuevas empresas. El recurso que fue legitimado es que quedaba a menos de 20 kilómetros de una nucleoeléctrica, Laguna Verde. Entonces, allí hay una norma internacional que en sí no se pudo romper y no se podía arrasar o avasallar esos territorios que quedan tan cercanos a la nucleoeléctrica. Pero entonces la disminución del potencial o de la activación social se refleja por un gobierno que está coludido netamente con intereses internacionales, en donde hay un claro beneficio de los funcionarios mexicanos que apoyan todo este modelo extractivista mientras están en el poder. Entonces no hay poder social, poder humano que los detenga, sino es porque hay condiciones que son realmente ajenas a la instalación de esta megaminería. Bueno, yo también yo vengo a Argentina, soy acá compatriota de Maristela. Algo que siempre que me viene, yo soy medio anti-académico en algunas cosas, transito otras rutas y pienso cuando ustedes digan que en la presentación de una persona como Maristela en la universidad se pudiera ponderar primero que Maristela, antes que ser una doctora estudiaba en Marte, si se quiere, es compañera de pueblo en este caso, porque eso es lo que la define a Maristela, y lo quiero aclarar porque yo vengo de una asamblea por el agua y Maristela, nosotros jamás la presentaríamos como doctora, Maristela es nuestra compañera, y eso me parece que la universidad, más en Argentina, donde tenemos una experiencia donde el neoliberalismo atravesó las universidades y donde las megaminerías le pagan las universidades y las sostienen y las solventan, y donde pocos académicos acompañan a la lucha, rescatarlo de Maristela realmente es importante. Yo te lo agradezco, Maristela, porque esto es muy importante para todos nosotros, porque necesitamos personas que ante el poder también puedan hablar con solvencia. Nosotros hacemos lo que podemos, pero hay personas que han hecho toda la vida eso y eso es importante. Eso es lo primero. Lo otro, yo pienso que te quería preguntar, en el caso de Argentina, nosotros venimos de un país federal. El año pasado se sancionó el glaciar, una ley de glaciares donde se prohíbe la explotación medioambiental de zonas glaciares y periglaciares. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros de cordillera y se da la situación de que se sanciona una ley nacional. En algunos casos ahí hay una cuestión que también nos podría contar, promovida por un senador en cierta manera junto a otro diputado, un senador kirchnerista, ¿no?, de parte del partido que lleva adelante un modelo extractivo. Se sanciona la ley y empieza una provincia que es emblemática en sus explotaciones medioambientales, la bloquea con cuestiones que hacen a la jurisprudencia provincial. Por ser un país federal, tiene una jurisprudencia propia que hace tener la facultad de bloquear. La pregunta es, ¿hay casos en los que la única posibilidad que queda para frenar la megaminería es una reforma constitucional? Eso yo desconozco. La única posibilidad en algunos países de frenar, sería el horizonte posible para frenar la invasión de proyectos. En Mendoza, en mi provincia, tenemos 300 y pico. O sea, estamos reanalizados. Hasta la última piedrita de arena está analizada, y eso pasa en todo el continente. Nos tienen analizados y hoy empiezan por uno, y una frase en mi provincia es: si entra una, entran todas. Por eso, en sí misma San Jorge, que es lo que estábamos luchando es relativo. Lo absoluto es que entra esta y vienen todos, ¿no? Así que la pregunta sobre la reforma constitucional. No, un comentario breve respecto a esto de la huella histórica de las actividades, es decir, de la dificultad que hay en los países mineros para enfrentar la minería. Entonces, pensando en el extractivismo nuestro, es mucho más fácil acá
oponernos a la minería, ¿verdad? En encuestas de opinión hay un 90, 90 y pico % de las personas que estamos en contra de la minería a cielo abierto, pero es mucho más difícil otras formas de activismo, como por ejemplo la expansión piñera, ¿verdad? Es decir, porque tenemos la huella agrícola y entonces somos capaces de ver lo de la minería, pero por ejemplo lo de las piñeras es mucho más difícil de confrontar. Voy a decir ahora esto. Es muy importante lo que dice Isa, retomando sus palabras, porque colectivamente creo que hay que reflexionar sobre los obstáculos culturales que hay a la hora de cuestionar o colocar como debate social o societal una problemática, ¿no? Y hoy esta tarde comentaba que en Argentina, teniendo un país agrario, es muy difícil cuestionar el modelo de agronegocio basado en el cultivo de las hojas transgénicas. Uno toca el núcleo duro del imaginario de la riqueza promovido históricamente, ¿no? Pero, contrariamente a eso, las encuestas dicen, que no han sido divulgadas por el gobierno, que el 70% de los encuestados están en contra de la minería a cielo abierto, y de hecho hay grandes resistencias que radicalmente dicen no a la minería y que no están en condiciones de negociar. Es decir, que en cada país debemos ver efectivamente dónde está, en cómo se manifiesta el extractivismo y cuáles son los obstáculos que tenemos para poder en debate esto, en debate social, porque efectivamente a la hora actual el cruce que hay entre cuestión ambiental y cuestión del desarrollo coloca precisamente en el centro de la agenda las distintas actividades extractivistas. En Ecuador, por ejemplo, es el petróleo, donde hay más tradición y efectivamente el petróleo ha generado grandes problemas ambientales. No hay tradición minera, la cuestión a la minería es muy grande. Pero bueno, está toda la actividad camaronera que ha traído también, digamos, bastantes devastación y depredación ambiental. Bueno, en cada país hay efectivamente imaginarios sobre el desarrollo específico y que es necesario efectivamente analizar. Más allá de que el modelo minero sea una suerte de figura extrema en nuestros países. En Bolivia es muy complicado hablar de estas cosas, porque Bolivia tiene una tradición, tiene un ADN extractivista, ¿no? Tiene un ADN extractivista porque su historia es una por sucesivos despojos y por la imposibilidad por convertir eso en materia estatal, el excedente en materia estatal, como decía efectivamente Zabaleta, hace que hoy en día la gran obsesión del gobierno boliviano sea el control nacional del excedente o el control estatal del excedente, y que Evo Morales tenga una suerte de, digamos, discurso ambivalente, por un lado una suerte de visión ecocomunitaria que defiende la Pachamama, la madre tierra, los distintos foros internacionales, reclame la deuda ecológica, y por el otro lado tiene una práctica fuertemente extractivista que implica el avance de la frontera minera y de la frontera hidrocarburífera en distintos lugares. A ver, ¿qué límites colocar? En general, cuando discutimos en diferentes espacios en los cuales convergen movimientos, convertimos en movimientos intelectuales, en tratar de pensar alternativas del extractivismo, en general hay una coincidencia en afirmar que la nacionalización es un primer paso. No hay que denegar la posibilidad de la nacionalización, porque efectivamente la posibilidad de pensar por fuera de la oposición, reforma social y reforma ambiental, tiene una serie de pasos sucesivos. Debe conocer una suerte de transición, en la cual las empresas internalicen las externalidades, internalicen esos costos ambientales y económicos que no están pagando. Pero ese no es el objetivo izquierdo. Por ejemplo, nacionalizar el oro o colocar un alto impuesto a las actividades es un paso intermedio que debe estar orientado y que debe estar alentado por la idea de una moratoria, ¿no? De una moratoria en las actividades petroleras, mineras, etcétera, etcétera.
En Perú, fíjense qué paradójico, Perú que es un país en el cual ha habido muy pocos avances en este sentido. En Perú, dos economistas, uno de ellos Sotelo, el segundo de ellos no recuerdo, en un libro recientemente publicado sobre el extractivismo y transiciones, ensayan diferentes hipótesis para salir del extractivismo. Y lo que hacen es, precisamente, tratar de jugar con dos hipótesis. Primero, de que el Estado, digamos, cuente con niveles altos de ingresos, ¿no?, a través de la actividad que se intenta restringir. Y por otro lado, restringir la propia actividad. Con lo cual, digamos, esta combinación entre altos impuestos a las actividades y moratoria para los proyectos sucesivos o proyectos cuestionados, hace realmente una buena combinación en la cual el Estado, en ese sentido, sigue teniendo una alta rentabilidad a propósito de las actividades que todavía están vigentes, pero por otro lado avanza hacia la finalización, hacia la restricción de actividades extractivas. Es un modelo interesante para pensar, para el contexto particular en América Latina, porque lo que muestran estos economistas que encargan con el Perú actual es que eso es posible. Es posible colocar más impuestos y eliminar una serie de proyectos extractivos. Y de manera progresiva ir precisamente aumentando lo uno y reduciendo o restringiendo lo otro. Entonces hay que pensar en estas variables. Efectivamente, ¿qué hacen? Yo decía, las políticas públicas. Porque en este sentido también, y en esto retomo a Medina, cuando uno piensa en alternativas o transiciones, piensa efectivamente en tratar de romper, como yo decía, esta oposición que los propios gobiernos progresistas quieren colocar en la agenda para desarticular el cuestionamiento, que es la oposición entre deuda social y deuda ambiental. Es posible conciliarlos o conciliar ambas exigencias. Ese es, en definitiva, el gran desafío para Medina, pero para eso se necesita voluntad política. Y muchos de los gobiernos tienen ninguna voluntad política, y más aún, en este marco de ventajas comparativas y alto precio de los commodities, aceptan de manera muy acrítica y apuestan o redoblan apuestas. Y hoy lo que es realmente preocupante es el carácter vertiginoso que todos esos mega emprendimientos están teniendo en México, en Argentina, en Perú, efectivamente, y que muchos de ellos están esperando, como por ejemplo en el caso de la Argentina, que pasen las próximas elecciones para encontrar una vía más libre para llevarlos a cabo. Es decir, que esto requiere de grandes respaldos sociales, de voluntades políticas, de cruces y acciones transversales en todos los sujetos. Por eso yo creo que es muy importante lograr la conexión o los puentes entre las luchas ciudadanas, las luchas llevadas a cabo en grandes ciudades, territoriales o sindicales, que todavía, digamos, tienen una mirada más bien productivista de lo que es el desarrollo, ¿no?, y que propician un imaginario del consumo que además viene de la mano del modelo hegemónico de desarrollo, y lo que son las luchas socioambientales, que hoy, digamos, en parte de las cuales hoy se está jugando el destino futuro de América Latina. Las asimetrías siguen siendo muy grandes cuando uno habla de las poblaciones campesinas. Y yo no pondría las culpas, en este caso, de las poblaciones campesino-indígenas, que hoy en día son cooptadas, muchas de las cuales están en situaciones de pobreza y a veces también con grandes problemas de pensiones por parte de los gobernantes y de las grandes empresas. En ese contexto de asimetría, a veces es mucho más fácil caer en esta suerte de clientelismo empresarial que desarrollar una lucha, ¿no?, en la cual sabemos que en la historia de David y Goliat ha ganado el más pequeño, pero lo que sucede por lo general, en realidad, en la historia verdadera, es que ganan los más grandes. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para contemplar esta doble vía que han tomado sobre todo las organizaciones indígenas en América Latina. Hay una tendencia importante que me gustaría subrayar en el derecho ambiental en la actualidad,
que es pasar de esa concepción del derecho ambiental como un derecho resarcitorio, paga los daños a quien se contamina, a una concepción más ligada al principio precautorio, es decir, detener aquellas actividades que son peligrosas y que entrañan una gran incertidumbre, ¿no? Hay un pasaje en la actualidad del derecho ambiental de resarcitorio al principio de precaución. Pero la gran tentación en América Latina, en el marco de estas poblaciones vulnerables, es precisamente recaer en una visión resarcitoria del daño, que es el que promueven efectivamente las grandes empresas. Sin embargo, es muy complejo y los escenarios no son muy locos. Si un emprendimiento no logra, por ejemplo en el caso de un emprendimiento minero, si no logra detenerse en la etapa de exploración, cuando ya está en la etapa de explotación los daños ya son inevitables. Y eso plantea una comprensión del conflicto de modo diferente, en el cual hay que intervenir también, por ende, de modo diferente. Entonces, efectivamente no hay una salida única, si bien la gran tendencia hoy es a la expansión de los derechos, ¿no? Y el derecho ambiental está avanzando mucho en esto. Y las constituciones latinoamericanas recientes, en este sentido, se han distinguido por ser de vanguardia, están incorporándolo. Sin embargo, corremos el riesgo histórico también de una vez más caer en esta contradicción y oposición entre el país real y el país real, ¿no? Que nos acosa ya como fantasma de la época de la independencia. Tenemos bellísimas instituciones que consagran los derechos de la naturaleza, que consagran los derechos de los pueblos indígenas, que consagran los derechos ambientales y que luego se convierten en letra muerta en los escenarios de concentración del poder y de alianzas estratégicas entre los poderes políticos y las grandes transnacionales. En eso, efectivamente, la historia de la resistencia es múltiple en América Latina. 730 emprendimientos mineros, como decía aquí el compañero mexicano. Aunque la mera minería es un tipo especial de minería y efectivamente nadie está oponiéndose a la minería subterránea o a la minería que tiene que ver con la cal o que tiene que ver con la sal de la mesa u otras cuestiones. Uno está cuestionando este tipo de emprendimientos y sobre todo, insisto, lo que está cuestionando es la escala del movimiento, porque el impacto sobre las poblaciones y los territorios es mayor, porque la utilización de sustancias contaminantes es mayor, porque la utilización de agua y energía es mayor, y en ese sentido los daños económicos y ambientales son también mayores. Entonces, eso es hacia donde efectivamente avanzan los cuestionamientos. Sobre glaciares en Argentina, agradezco mucho las palabras aquí del compañero mendocino, que además hay que celebrar. Ha habido un nuevo triunfo en Argentina contra la minería en la provincia de Mendoza. Y la verdad que nos ha dejado muy contentos en las últimas semanas. Y efectivamente, la pregunta que traía en relación a la ley de glaciares es una pregunta interesante. La Ley Nacional de Protección de los Glaciares que se sancionó en Argentina es una ley única que protege lo que es el sector de glaciares y periglaciares, que los glaciares son nuestra fábrica de agua dulce, ¿no? Inclusive los peruanos están mirando en este sentido, están observando y tratando de ajustar la ley de glaciares, aunque veo difícil que pudieran sancionar una ley de protección de los glaciares. Y yo contaba en el seminario de esta tarde que nos involucró directamente como colectivo a mí y a diferentes intelectuales, organizaciones, asambleas, en la ley de glaciares, que contó por supuesto con la oposición contundente de las corporaciones mineras, los gobernadores promineros y la clase política oficialista, ¿no? Que apoya el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí vemos las paradojas también, ¿no? En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hay una profundización del modelo minero,
política del Estado, lo cual hace a esta coexistencia perturbadora entre un gobierno que se dice nacional popular y que por otro lado está consolidando un modelo neocolonial de extracción de los recursos naturales. Y esa ley había sido sancionada por unanimidad en el año 2008 y fue vetada por la presidencia de la República. Y se lo conoció a nivel público como el método Barry Gold, porque fue por presión de los gobernadores mineros, donde está instalada la compañía canadiense exploradora de oro más importante del mundo, la Barry Gold, que se opuso precisamente y que vio el peligro de esta ley, porque esa ley implicaría restringir cualquier tipo de actividad extractiva en esos territorios glaciares y periglaciares que abarcan nada menos que el 1% del territorio argentino. Nosotros nos preguntamos, si hubiésemos peleado por una ley que prohibiera a nivel nacional la minería, es decir, por el otro 98%, no sé qué hubiésemos esperado. Porque sí, para defender el 1,5% del territorio nacional, tuvimos que enfrentar lo que efectivamente enfrentamos. Realmente veo bien difícil en el futuro próximo, que se pueda hacer una reforma que sancione, por ejemplo, una ley que prohíba la minería por más oposición de agua. Es muy complicado. Y además esta ley fue judicializada rápidamente. Fue judicializada y había una escasa voluntad política por reglamentarla e implementarla. Más aún, lo que se logró hacer fue, el gobierno demoró la implementación para que el relevamiento de glaciares se hiciera tardíamente. ¿Por qué? Imagínense, el relevamiento de glaciares solo se puede hacer en verano. Nadie va a ir a las altas cumbres en pleno invierno. Con lo cual se esperó a que pasara todo el verano para que de esta manera las mineras ganaran y continuaran avanzando en el territorio antes de que se iniciara el relevamiento de glaciares y la zona periglacial. Y este es un tema, es un problema, porque fue un avance, un gran logro transversal, pero al mismo tiempo genera una gran decepción y desencanto en las propias organizaciones involucradas mucho en su accionar, que hicieron una apuesta por la vía institucional y que se ven traicionadas por la propia clase política en la cual confiaron. Entonces es cierto, los mecanismos institucionales son necesarios, pero no son los únicos. Siempre deben estar acompañados por la acción directa, por la movilización de la gente, para que efectivamente esto sea llevado a cabo. ¿Qué es lo que hay para hacer en varios países de América Latina que es posible y viable en la reforma del marco jurídico que ampara este tipo de actividades extractivas? No es cierto que esto no se puede hacer y que todo terminaría en el CIADE, ¿no? El CIADE es la institución del Banco Mundial que en ese sentido regula los conflictos entre las transnacionales y los diferentes países. No es cierto que no se pueda reconfigurar esto porque hay que respetar la seguridad jurídica. Sí se puede desarmar, todo es cuestión de voluntad política, como también es cuestión de desafío intelectual pensar las alternativas y ensayar hipótesis que impliquen precisamente una transición y una salida del extractivismo. Insisto, hace que las herramientas sean diversificadas, sean varias y constituyan sin duda organismos. Gracias a la doctora Bamba. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Muy buenas noches.